Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast del Jardín de la Amistad. Como saben, vamos a estar compartiendo entrevistas para conversar en torno a la paternidad, a la maternidad de niños menores de 5 años, porque lo que queremos generar acá es una comunidad donde todas podamos aprender acerca de cómo seguir acompañando a nuestros hijos e hijas en su desarrollo y aprendizaje. Y hoy tenemos a una invitada especial, Andrea Ospina. Ella es especialista en creatividad, en innovación educativa, directora de marca de Enseña Perú. Y con ella vamos a conversar en torno a por qué es importante fomentar la creatividad de nuestros hijos e hijas. Bienvenida, Andrea, a este espacio. Y quiero comenzar con esta pregunta, porque sé que muchos papás y mamás están preocupados por el desarrollo del lenguaje, por el desarrollo cognitivo, matemáticas, pero ¿por qué tendrían que ponerle foco en el desarrollo de la creatividad de sus hijos e hijas? Ay, gracias, Lucía, por la invitación y al mío Jardín de la Amistad. Es una pregunta que tiene como 1.000.000 de matices, muy importante, pero quiero empezar como con un pequeño contexto de la creatividad, para que todo lo que conversemos, como que nos podamos remitir allí. La creatividad tiene un tema del lenguaje, y es que usamos una sola palabra para cosas diferentes. Entonces vamos a imaginarnos que la creatividad, nuestra generación sí llegó a usar cassettes, entonces vamos a imaginarnos que la creatividad es un cassette que tiene dos lados, ¿cierto? Tiene el lado A y el lado B. En el lado A está todo lo que tiene que ver con la expresión artística, con aquello que podemos crear como seres humanos y a lo que le damos un valor o un juicio artístico o bello, ¿no? De lo bello, de lo lindo, y eso es parte de la creatividad. Y cuando pensamos en la creatividad para la infancia, generalmente pensamos solo en ese lado A. Pero el lado B de la creatividad es la creación de soluciones. ¿Cómo hacemos para solucionar esos problemas cotidianos de la vida? Y ese es el lado B de la creatividad. Entonces, cuando pensamos la creatividad, tenemos que pensarla desde los dos lados, efectivamente, y no solo desde uno, como solemos hacer ese link o ese vínculo directo en la primera infancia. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿por qué es importante fomentar la creatividad en nuestros niños, sobre todo chiquitos? Y aquí los seres humanos somos humanos porque tenemos esa capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, no hay que fomentar la creatividad en los niños, pero hay que cuidarla mucho. Es algo con lo que ellos ya vienen, ellos traen, los niños pequeños son curiosos por naturaleza, se hacen muchas preguntas desde que son bebés, incluso desde que no pueden decirnos qué se están preguntando, ellos ya se están preguntando cosas. Y están explorando el mundo, están descubriendo el mundo a través de sus sentidos, entonces ellos son todo creatividad. La cosa es cómo nosotros acompañamos para que no se pierda eso, ¿no? Que luego empieza a perderse cuando estamos en primaria o incluso más chiquitos. Maravilloso. Entonces lo que me estás queriendo decir es que todos somos creativos. Todos, sí. Maravilloso. Como mamá y papá, claro, lo que nos gustaría es que terminen de escuchar este episodio y no digan, bueno, quiero cultivar o quiero cuidar esa creatividad de mi hijo o hija y voy a buscar un taller o voy a buscar un curso extra, sino que piensen, ok, ¿cómo desde el día a día, en mi entorno cotidiano, yo como papá o mamá puedo seguir cuidando esa creatividad con la que ya viene mi hijo? ¿Qué podemos hacer en el día a día? Esto es clave porque como los niños están viviendo la creatividad todo el tiempo, no es una cosa específica de un taller o un momento en el día o solo cuando nos sentamos a leer, todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese niño que está tirando la cuchara y quiere que la recojas y volverla a tirar? Está experimentando, o sea, está haciendo un experimento científico en su cabeza de la gravedad. Él no lo sabe, no tiene ese nombre, pero quiere saber qué pasa y qué pasa. Entonces, nuestra tarea como papás es, primero, darnos cuenta de esos momentos, ¿no? Y para eso necesitamos una mirada presente, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que el niño está haciendo en ese momento, si está jugando con esta curiosidad, si está haciendo algo porque quiere entender qué pasa o porque quiere lograr algo. Y ahí también solemos interrumpir mucho sus procesos, ¿no? A veces el niño quiere lograr algo y en nuestro piloto automático es como, ay, ¿quieres este libro? Te lo paso, ¿no? Y no dejamos que llegue, ¿no? Y cuando el investigador está en un proceso creativo necesita llegar él. Entonces, estar presentes para ver en qué momentos el niño está realmente como buscando entender el mundo. Muchas maestras
hacen esto, meten la mano debajo de sus piernas para no intervenir. Entonces, si como mamá o papá estás viendo que quieres intervenir todo el tiempo, recuérdate que puedes meter tus manos ahí como para que no te den ganas de meterte. Y lo otro y muy importante es que en primera infancia, sobre todo, los niños aprenden por imitación. Entonces, yo sé que esto ya lo hemos escuchado otras veces. Si yo quiero que mi hijo lea, me tiene que ver leyendo. Y si yo quiero que mi hijo sea creativo y explore al máximo ese potencial creativo que tiene que verme haciendo cosas, pero sobre todo tiene que no escuchar muchos juicios que como adultos decimos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos ya nos han escuchado decir que no somos creativos, que no se nos ocurren buenas ideas, que esa idea que se le ocurre a mamá es muy tonta, ay, qué tonta la idea de mamá. Todo eso va afectando un montón la percepción que ellos tienen de nosotros como creativos. Y lo que más tenemos que cuidar en esa etapa es que justamente como exploran sin miedo a nada, su autopercepción creativa es increíble. Y es lo que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Van empezando ellos mismos a ponerse estas etiquetas que nos escuchan decir o que ven, cómo reaccionamos ante cierto tipo de momentos. Qué interesante lo que nos acabas de decir y quiero recapitular algunos de los momentos que para mí han sido como claves. Uno, de qué manera nosotros como adultos reconciliarnos con la creatividad, con nuestra autopercepción primero de cómo vivimos la creatividad y cómo reconocemos esos procesos en nosotros, en el día a día, ¿no? Cuando solucionamos problemas, cuando nos olvidamos la lonchera y tenemos que solucionar todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? O tenemos que llevar algo, no sé, que nos olvidamos al nido, ¿no? Y cómo en ese momento se nos activa la creatividad. Oye, soy buena resolviendo estos problemas y esto tiene que ver con la creatividad. Y qué importante es cuidar el lenguaje con el que, ojo, nos comunicamos hacia nosotros mismos, y también el lenguaje que utilizamos hacia las propias creaciones de los niños. Por ejemplo, ay, sí, qué bonito, o no, está feo, o te saliste de la línea, y en lugar de eso, ¿qué otras formas de describir sus creaciones, de describir sus juegos, de describir la forma en la que dibuja, la forma en la que experimenta, ¿no? ¿Qué otro lenguaje, o sea, cómo cambiar el qué bonito o qué feo a qué lindo a muy bien, y cómo cambiar como ese elogio que finalmente es como muy ligero, pasajero, superficial, por otro que realmente sea constructivo y que sea alineado con cuidar esa creatividad? Ay, eso es súper importante y es algo que tenemos que desaprender. Es como viene en automático, incluso cuando lo sabemos, te viene en automático porque lo has vivido cuando has sido niño, ¿no? Y trae varios problemas a futuro. Un problema futuro que trae es la comparación. La comparación directa de veo mi dibujo, veo el dibujo de mi compañero, si está más lindo, no está más lindo, ¿no? El segundo que trae es que si todo el tiempo estamos valorando, como o sea, dando juicios de valor, ay, qué bonito te quedó, ay, ¿no? O qué feo, porque a veces también el automático se puede ir para allá. Finalmente lo que va a pasar es que el niño va a terminar dándole más valor a la voz externa que a lo que él mismo piensa o ella misma piensa de eso que ha creado, ¿no? Y el tercer problema gravísimo que trae es que nos centramos solo en el resultado. Y la creatividad no es eso último que pasó, no es el último dibujo que hiciste. La creatividad es el proceso que viviste para armar ese dibujo, el proceso de ideación. Entonces, ¿cómo cambiamos la valoración? Ojalá por preguntas, ¿no? Una es describiendo, ¡oh, qué grande el círculo rojo! Es algo que realmente estás viendo, ¿no? Entonces, estás viendo un círculo rojo grande, lo puedes decir. Pero ojalá puedas hacer preguntas también. ¿Y cómo se te ocurrió hacer ese círculo? ¿Por qué quisiste hacer ese círculo? ¿Cuál es la historia de tu dibujo? ¿No? Entonces el niño tiene posibilidad de seguir creando a partir de la respuesta que te va a dar, y enseñamos que es importante el proceso, es importante disfrutar el proceso, porque si en ese proceso te saliste de la línea, aprendiste la próxima vez o no te sales, o te das cuenta que no pasa nada si te sales, pero valoras también lo que vas viviendo y no solo lo último que se ve, la última foto, que es un problema que tenemos hoy los adultos todo el tiempo. Totalmente. Y tú has dicho algo clave, y es que como papás y mamás venimos de un sistema educativo donde nos han enseñado a que tenemos que valorar la respuesta. Es decir, estamos entrenados para responder a preguntas.
pero no estamos entrenados para formularnos preguntas. Y creo que ese también es un ejercicio que como papás o mamás podemos estar haciendo, ¿no? Ojo, en nuestro entorno, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Como entre todos buscar preguntas y seguir como que estas hipótesis, ¿no?, maravillosas que encontramos en el día a día a partir de una salida al parque, a partir, no sé, ahorita pensando en mi hijo de 1 año que está en todo momento, su exploración es lograr subir al segundo nivel del camarote de su hermano. Entonces, las cosas que se idea para lograr hacerlo, desde quitarse las medias, o sea, todas esas hipótesis, y de qué manera podemos, con los hermanos mayores, estoy pensando, formularnos preguntas en relación a nuestra cotidianidad, ¿no?, en el día a día, para que sea parte, no sé, de una práctica en familia, pero por otro lado, pensarnos también desde nuestros ámbitos profesionales o personales, qué oportunidades tengo yo para formularme preguntas, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Y hay otro elemento que me parece fundamental, y es lo que comentaste acerca de estar presentes. Y qué difícil, ¿no? Porque en la sociedad en la que estamos ahí, corre, y tenemos miles de ideas en mente, entre los pendientes, en el trabajo, entre las responsabilidades. Es muy difícil, y solo pensando en eso, también me pongo a pensar en cómo nuestros hijos estén socializando con las pantallas, un montón. Y pensando en primera infancia, ahorita me gustaría hacer la conexión, si es que las pantallas y el acceso a la tecnología tiene un impacto en el desarrollo de la creatividad, o en este caso, en cuidar la creatividad de nuestros hijos e hijas. Ay, tiene un impacto fuertísimo, y es parte de nuestro rol, de cómo ayudamos a cuidar eso que hay allí. Primero es como situémonos de nuevo en que estamos hablando de primera infancia, ¿cierto? Y creo que es importante decirlo, porque hay voces que vamos a escuchar como papás, yo las he escuchado, que te dicen, ¿pero cómo? ¿Pero cómo el niño no va a tener pantalla cerca? Si es que en este mundo necesita aprender. Y lo va a aprender, pero en su momento, ¿no? Es como todo lo que pasa en los primeros 6 años es súper importante. Pasan miles de conexiones cerebrales que no pasan a la velocidad que pasan en esos años, no pasan en ningún otro momento de nuestra vida. Entonces, lo primero es, cuando los niños están muy expuestos a las pantallas, están muy expuestos a una sola forma de ver el mundo. Porque las pantallas finalmente crean imágenes para el niño, y esas son las imágenes con las que el niño se queda. Segundo, hay una investigación muy reciente que dice que el impacto mayor del tema pantallas en primera infancia es que los está privando de cosas. Efectivamente, el tiempo, y a nosotros también nos pasa como adultos, el tiempo que le dedicas a la pantalla se lo quitas a algo más. ¿A qué se lo estás quitando como adulto? Posiblemente a tu familia, a leer, a hacer otras cosas. Pero como niño, ¿a qué se lo estás quitando? Y es justamente a esta posibilidad de exploración del mundo con todos tus sentidos. Porque en la pantalla generalmente está oído, visión y no más. No hay tacto, que es tan importante para los niños, no hay materiales de por medio, no hay movimiento, no hay exploración del lugar, no hay entender dónde está mi cuerpo en este momento, qué movimientos estoy haciendo, no hay olfato de nada, porque cuando tú le pasas una plastilina a un niño hay olfato también. Bueno, entonces se está perdiendo la posibilidad de experimentar el mundo a través de sus sentidos. Y eso es una de las cosas que más nos conecta con nuestro lado creativo, ¿no? Poder ver el mundo. Entonces, si lo vinculamos también a qué hacemos como papás, les tengo una invitación súper linda. De hecho, está en un libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista para padres. Como contexto chiquito, Julia Cameron escribió El camino del artista para que los adultos podamos amistarnos con nuestra creatividad, ¿no? Es un curso de 12 semanas que está en un libro. Y ella dice, oye, me pedían el camino del artista para padres, y yo decía, no, pero es lo mismo, hasta que vivió la etapa de su hija como madre. Y entonces cuando su hija le dice, oye, el camino del artista no sirve para los papás, así como Marie Kondo que dijo, lo siento, esto no funciona con 3 hijos, en ese momento Julia dice, espera, ¿qué está pasando, no? Y crea el camino del artista para padres. Y una de las cosas que ella recomienda en el camino del artista es tener citas creativas contigo mismo.
en el camino del artista se convierten en exploraciones creativas en familia. Y es impresionante el valor que tiene para los niños que dentro de la rutina familiar de la semana metas explícitamente y con palabras una exploración creativa. Y hoy nuestra exploración creativa puede ser ir a un museo, mañana subir el cerro, pasado mañana salir al parque de la esquina a buscar bichitos, ¿no? Y armamos una experiencia para nuestros peques que es para ellos, pero termina siendo para todos y termina viviéndola toda la familia. Entonces es súper importante porque te da la posibilidad de salir de la rutina. Soy pro rutinas en la primera infancia, pero también es importante que los niños sepan que hay otras cosas que podemos hacer o que las mismas cosas podemos hacerlas de manera diferente. Entonces la exploración creativa te permite salir de la rutina, te permite terminar la exploración y hacer 1000 preguntas. ¿Qué preguntas te quedaron? Yo me quedé pensando cómo el dinosaurio X no sé qué cosa, ¿no? Yo me quedé pensando a dónde iban las hormiguitas en el parque, ¿a dónde crees que iban las hormiguitas, no? Y entonces te permite abrir tema a veces para toda la semana. Y es espectacular y es algo que podemos hacer, que hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas y digamos, bueno, eso ya lo dije. No, me encanta lo que nos estás compartiendo, ¿no? Cómo tener citas de creatividad con nuestra familia. Y ahorita solo evocando nuestra Semana Santa, lo que hicimos, por ejemplo, con nuestros hijos y con mi sobrina fue, vamos a hacer un listado de todas las actividades que nos gustaría. Los pusimos en papelitos y después era como que, ya, saquemos y todos estaban, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Y de repente, experimentos raros. Y simplemente era recoger pasto, barro, agua, cuchara y ponte a mezclar. O sea, y a ver qué pasa, eso es fascinante para los niños. Y a ver qué pasa. Y así, entre ideas así locas como dormir 5 minutos. Entonces, yo quiero eso muchas veces en mi día a día. O sea, graciosísimo y realmente facilitaba un entorno como de placer, ¿no? Importante es generar espacios placenteros y que no respondan como a la tarea, a la obligación. Entonces, qué importante también cuidar como ese escenario, ¿no? Y muchas veces estamos dentro de la tarea y de la obligación cuando estamos en el formato de el producto final, claro, y lo perfecto y como que ciertos criterios que necesito para que esté dentro de lo correcto. Pero acá tú lo que nos estás regalando es vivan el proceso. Claro, ¿qué pasa? Yo sé que es muy lindo y que hay, digamos, muchísima información de actividades para hacer con niños y tal, y entras a Pinterest y encuentras cosas hermosas, pero viene esta escena típica de realidad versus, ¿no?, expectativa. Y claro, es como mamá, tienes muchas expectativas, quieres que el elefante que hiciste en cartón quede lindo porque lo vas a poner en la pared y de repente si no queda lindo esa expectativa se frustra y el niño lo siente, ¿no? Entonces es como vivamos esos procesos más alejados de qué pasa al final, ¿no? Porque para el niño igual lo que pase va a estar bien y lo que pase va a ser algo nuevo y va a descubrir algo allí, ¿no? Y esto está súper vinculado con el juego también, ¿no? Con la posibilidad de jugar. Entonces Pimpau, que es esta banda argentino-brasilera de música para niños, entonces cuando te entregas al juego pasa algo maravilloso y es que entra la incertidumbre porque te entregaste al juego y no sabes qué va a pasar. Y la incertidumbre trae la posibilidad de creación consigo. Entonces te entregas al juego a ver qué pasa y empiezas a explorar, ¿no? Con los niños. Entonces muchas cosas que hacemos en el día a día pueden ser a través del juego y van cultivando la creatividad. Sobre todo cuando nuestros peques están así 2, 3 años, que además están en etapa pataleta o en etapa todo es no. De repente es como, hay un momento en que termina la cena y tienes que ir a lavarte los dientes, ponerte la pijama y dormir, ¿no? Y esa rutina a veces es caótica. Entonces es como, ¿qué pasa si experimentas esta tarde? Se acabó la cena y es como, las hormiguitas van marchando al baño y tal, las hormiguitas van marchando y empieza un juego, ¿no? Y el niño se entrega al juego. Y sí, posiblemente sepa que va a tener que ir a lavarse los dientes, al baño y tal, pero tú estás creando una pausa creativa en el día de ese niño, ¿no? Porque ya no es, listo, vamos ya, a lavarse los dientes, no sé qué.
que yo sé que caemos ahí porque además estamos cansados y tal, pero si podemos respirar un segundo y proponer este tipo de juegos de transiciones en el día a día, va creando esas pequeñas pausas que sí van haciendo que el niño vuelva a conectar con jugar, divertirse, crear y, mi mamá está haciendo algo diferente hoy, se dan cuenta de todo. Totalmente. Tú sabes que muchas de estas ideas de, por ejemplo, lo que ahorita has planteado, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido? Porque, claro, acabas de poner como referencia la música, ¿no? Pim Pau me dio como que esta idea de qué manera nos entregamos al juego. Yo creo que también una buena, no sé qué opinas, sugerencia para los padres es como también los libros y la literatura nos dan excelentes referentes para proponer juegos con nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, con mis hijos les encanta que yo me convierta en Tronchetoro, el personaje de Matilda. O les encanta que yo me convierta en la mamá cerdito, y para colmo, como tengo son tres hijos, todos son los cerditos chiquitos y el papá es el lobo feroz. Entonces, cómo a partir de las historias que ellos escuchan, de la lectura en voz alta, van naciendo también oportunidades de juego. Y eso es maravilloso. ¿De qué manera también nosotros comenzamos a alimentar esos referentes para tener ideas? Porque no se nos ocurre a veces así porque sí, para tener ideas. ¿Qué sugieres en eso? Ya, aquí hay algo súper importante, ¿no? Y es, generalmente cuando pensamos en creatividad, pensamos en manualidades, ¿no? Y es difícil a veces desvincular. Entonces, lo primero es, ampliemos ese abanico. Sí, tenemos las manualidades con los materiales, el dibujo, la pintura, no sé qué. Tenemos la música, que también la hemos mencionado, y a veces solo con poner una canción en casa ya cambió el ambiente, ¿cierto? O hay canciones específicamente de juegos, Pim Pau tiene muchas, los contrarios, los opuestos, bueno. Entonces ya tenemos también la música. Tenemos literatura infantil a mano, ¿no? Ojalá podamos tener mucha literatura infantil a mano. Y los libros nos dan también muchas posibilidades de preguntarnos cosas. En los libros, los silentes, por ejemplo, que no tienen texto, es como tienes la posibilidad de inventarle escenas diferentes a la misma imagen que ya has visto, ¿no? O jugar a los personajes que nos traen los libros, o hacer preguntas de los personajes, o lo que es más típico es, bueno, leemos el libro y después lo dibujamos, ¿no? Pero como es ir entrenando, primero abrir ese abanico de opciones e ir entrenando la mirada de que conecta también con tu hijo, porque claro, a mí me encantaría que Emiliano dibuje mucho más y pinte mucho más, pero ese no es el lenguaje principal de él. A él le gusta más contar historias, entonces entre los libros es increíble. Podcast para niños que pueden estar haciendo otra cosa, muchas veces él está jugando con sus legos, pero está escuchando algo, ¿no? Ahora se ha pegado con la historia del zorrito Run Run, ya no sé cuántas veces lo hemos escuchado, pero me dijo, la exploración creativa de mi cumpleaños, quiero que sea ir a Cajamarca a conocer al zorrito Run Run. Entonces le abre también la posibilidad de decir, oye, hay más cosas que puedo hacer, ¿no? Ideas que puedo traer a casa, las ideas que traen los niños, es como, a veces es tan fácil no escucharlas porque estamos en el día a día, no sé qué, pero ellos mismos traen esos juegos, entonces ni siquiera se nos tienen que ocurrir a nosotras o a nosotros, sino en esa presencia seguir un poco más el juego que ellos mismos proponen. Y para cerrar con esta entrevista, me gustaría plantearte dos preguntas. Uno, ¿hay una relación entre el tipo de juguetes que seleccionamos como papás y mamás y el desarrollo de creatividad de nuestros hijos? Y dos, ¿qué libros nos sugieres para conectar con nuestra creatividad a los papás y las mamás? Perfecto. Primero, totalmente hay relación entre juguetes y desarrollo de la creatividad. Y creo que la regla es simple. Entre más haga el juguete, menos hace el niño. Entre más opciones tenga el juguete, entre más botones presione, entre más cosas le diga al juguete, menos oportunidad del niño de convertir ese juguete en otra cosa. Entonces, la recomendación es, bueno, muchos ya tenemos esos juguetes en casa, no es que los vamos a sacar, pero empezamos a ofrecerle a los niños también muchos juguetes desestructurados. Piezas sueltas, por ejemplo, es algo que a mí me encanta porque le permite a los niños realmente hacer cosas. ¿Qué son piezas sueltas? Básicamente cualquier cosita que te encuentres y que le pueda servir al niño. Entonces, Emiliano, por ejemplo, juega muchísimo con telas de colores. Entonces,
telas, gasas de colores, a veces mis pashminas o mis bufandas, entonces con eso arma casas, arma hamacas para sus muñecos, arma una cosa, arma otra cosa y finalmente lo que quieres es que tengan esa posibilidad de convertir una bufanda en lo que a ellos se les ocurra, ¿no? Se lo pone de cinturón de karate, bueno, hace mil cosas con eso. Entonces, en la medida en que podamos ofrecer a los niños esos juguetes que les permitan hacer muchas cosas, piezas de madera, bloques en general les permiten como crear muchas cosas diferentes y los niños generalmente tienen intereses, ¿no? Y bueno, depende de la etapa también, ¿no? En algún momento de mí todo era carros, si no era carros era pista de carros, entonces está bien, es su interés y ok, si quiere construir solo carros, chévere, pero ¿cómo lo invitamos a, oye, y un carro que tenga más ruedas, puede ser, ¿no? Y entonces lo ayudamos dentro de su mismo interés a crear otras cosas, entonces juguetes desestructurados que les permitan crear y hacer muchas cosas. Y libros, hay un montón de libros lindos. Está El Camino del Artista para los Padres, que es el que les conté de Julia Cameron, que tiene, así como tienen las exploraciones creativas, tiene muchos otros ejercicios para hacer con los niños, pero además tiene también muchos ejercicios para conectarte con tu niña interior y con tu propia creatividad, ¿no? Y que eso sirva para pues nutrir la creatividad de los niños que tienes cerca o de tus hijos. Traje este que es justo de Pimpau, ¿no? Arte y educación en las infancias, entonces tiene muchísimo de ejercicios musicales, cómo hacemos estas transiciones con los niños. Igual pueden buscar a Pimpau y tienen muchos videos y mucho contenido sobre esto. Y está este que es más para niños, pero bueno, como la mayoría de literatura infantil finalmente es para cualquier edad. Se llama Encuentra tu creatividad y tiene consejos prácticos que ayuda a salir a los niños como del día a día. Entonces tiene ejercicios como escribir un poema o por acá les dice, oye, imagínate, y si fueras un pirata, ¿qué pasaría? Y si fueras un astronauta y el libro es tu mochila X y Y. Y nos da muchas ideas como papás de decir, en cualquier momento, a veces estamos con los niños esperando algo en una fila, en el carro, no sé qué, y de repente es como, oye, ¿y si eso sí ya fuera una nave espacial? ¿No? Y de nuevo, te entregas al juego, le pones una idea que no tenía en la cabeza, muchas veces a ellos se les ocurre, cuando se le ocurre, ojalá tú puedas responder a eso también desde tu niña interior, jugando mucho, y bueno, creo que eso. Hay un TED que recomiendo mucho, que es de Ken Robinson, que se llama ¿Las escuelas matan la creatividad? En pregunta. Tiene también un libro que se llama Escuelas Creativas. Y hay un capítulo en Netflix, en una serie que se llama Abstract. Es un capítulo, si no estoy mal, de Casey Holman y ella es diseñadora de juguetes. Y ese capítulo es espectacular porque te dice cosas como cómo cambiar las indicaciones que damos a los niños. No le digas construye un carro, dile puedes construir un medio de transporte que te lleve a la escuela y a ver qué se le ocurre. Entonces creo que por ahí podemos ir llenando esa cajita de referentes y empiezas a ver una cosa y ya no puedes dejar de verla, entonces sigues buscando más referentes por ahí también. Muchísimas gracias, Andrea, por esta increíble entrevista. Me llevo miles de ideas para mi rol como mamá y para poder seguir disfrutando de mis hijos. Ay, no, gracias a ustedes. Me encanta y cuando quieran. Bueno, déjennos en comentarios si les gustaría tocar algún tema en específico para ver a quién podemos invitar a nuestra siguiente entrevista. Chao.